Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el derecho de superficie. Con respecto a su origen, tenemos que sus raíces están en Antigua Roma, donde se utilizaba como una figura atípica para resolver disputas relacionadas con la construcción en terrenos ajenos. Y aunque la fecha exacta de su origen es incierta, los romanos introdujeron el principio de superficie solo sed, que presume que cualquier construcción en un terreno es realizada por el propietario de ese suelo, quien adquiere la propiedad de la construcción. Este principio, conocido como accesión, permitía proteger la propiedad y establecer diferencias económicas de la tierra entre las personas. En la época republicana, cuando un gran número de personas migraban hacia la ciudad, generando un problema de escasez de viviendas, la solución se encontró mediante el uso del derecho de superficie, inicialmente por el Estado y luego extendido a particulares. Esta práctica permitía negociar y transferir el derecho de permitir que otra persona construyera o plantara en una propiedad durante un periodo específico y a cambio de un precio. Con la Revolución Francesa, el derecho de superficie no fue reconocido tampoco en el Código de Napoleón y este más bien tuvo un resurgimiento después de las guerras mundiales, específicamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando se necesitaba rehabilitar la infraestructura residencial en ciudades afectadas. Esto llevó a una revisión y renovación de la aplicación del derecho de superficie en el marco legal de muchos países europeos. En este contexto histórico, el derecho de superficie renació para abordar las condiciones devastadoras dejadas por la guerra y se integró nuevamente en la categoría de derechos reales, adaptándose a las necesidades de la posguerra. Con esta diapositiva lo que queremos señalar es la clasificación de los derechos reales en Costa Rica, que se divide en tres, en derechos de goce, garantía y adquisición, y entre los cuales en el derecho de goce está el de superficie, que se refiere a cuando los derechos confieren la capacidad de disfrutar, utilizar o de alguna manera aprovechar la cosa. Con respecto a la definición del derecho de superficie, tenemos que se trata entonces de un derecho real sobre cosa ajena, el cual otorga a un sujeto el derecho de constituir una propiedad superficiaria sobre un terreno ajeno. Esta licencia le permite construir o plantar sobre el mismo y hacer suyo lo construido o plantado, a cambio de un precio o canon, siempre respetando el plazo por el cual fue pactado el derecho inicialmente. Entonces, en resumen, es un derecho de propiedad sobre lo construido o plantado en terreno ajeno. En cuanto a su fundamento jurídico, tenemos que en Costa Rica el derecho de superficie encuentra su única regulación en el artículo 505 del Código Civil, el cual establece que el derecho de propiedad se extiende por accesión a lo que está sobre y debajo de la superficie de la tierra. Este artículo otorga al propietario la facultad de realizar construcciones o plantaciones en su propiedad, así como extraer los productos resultantes. No obstante, en propiedad en condominio se aplican las limitaciones establecidas por ley. En esta figura, aunque no es muy común en el país, es legal y al no estar expresamente prohibida, sigue el principio de la autonomía de la voluntad. En cuanto al subsuelo y el derecho a superficie, hay una ausencia total de regulación urbanística específica en el país y aunque existió un intento de legislación, actualmente no hay una normativa que permita un aprovechamiento jurídico del derecho de superficie en términos de subsuelo. La falta de una normativa específica limita su aplicación comercial y aunque se realizaron ajustes para adaptar este derecho internacional a las prácticas costarricenses, en otros países este derecho posibilita una separación completa y autónoma de la propiedad, en contraste con el usufructo, donde el poseedor solo tiene derecho de uso. El derecho de superficie implica la propiedad según la doctrina internacional. Ok, entonces para terminar con mi parte, tenemos que la Dirección General de Tributación estableció por primera vez una normativa para el tratamiento tributario de los derechos reales de superficie en Costa Rica. Esta medida surgió debido a la falta de regulación explícita sobre el derecho de superficie en el entorno legal. Esta intervención del Ministerio de Hacienda se responde a la observación de empresas que utilizaban el derecho de superficie como un mecanismo de protección fiscal, como por ejemplo, si usted recordará en el caso de Walmart, que inscribió el derecho de superficie con motivos fiscales, lo cual evidenciaba la aplicación de este recurso legal para reducir impuestos, aprovechando las ventajas fiscales permitidas por ley. Antes de esta intervención, el derecho de superficie tenía un atractivo por su capacidad de crear un escudo fiscal, permitiendo reducir impuestos o realizar deducciones en el impuesto de renta. ¿Cuáles son las principales críticas? Tres, la falta de regulación integral, que a nivel local no existe una normativa que aborde de manera completa el derecho real de superficie, y aunque se menciona en el artículo 505 y 459 del Código Civil, esta regulación no abarca aspectos detallados como naturaleza, procedimientos de constitución, duración y otros elementos asociados. El segundo, un tratamiento tributario restringido. La Dirección General de Tributación ha establecido regulaciones que limitan el derecho de superficie como estrategia fiscal y estas normativas afectan la aplicación del impuesto de renta, el valor agregado, las contraprestaciones y el impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda. Por último, la regulación imperfecta. Ante la falta de una regulación expresa, el reglamento elaborado por el Ministerio de Hacienda se presenta como una forma imperfecta de cumplir con la ley, mostrando la necesidad de una regulación más completa y detallada en relación con el derecho de superficie.